Existe una roca suspendida sobre el vacío, sin barandilla, sin señal de advertencia, con una grieta que avanza lentamente hacia su interior y miles de personas hacen cola cada año para pararse en su borde. Hay un territorio en el norte de Europa donde el hielo tardó millones de años en esculpir un paisaje que no existe en ningún otro lugar del continente. Un lugar donde la naturaleza no comparte el espacio con el ser humano, se lo presta. Y donde detrás de cada fiordo, de cada pueblo colgado sobre el abismo y de cada meseta nevada, hay una historia que casi nadie conoce cuando llega por primera vez. Si crees que los fiordos son solo paisaje, espera hasta entender lo que se esconde debajo de esa belleza, en la roca, en el agua y en la historia que nadie te cuenta en las postales. ¿Por qué una ciudad destruida por el fuego terminó siendo la más singular arquitectónicamente de todo el norte de Europa? ¿Cómo una meseta cubierta de nieve guardó uno de los secretos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué hay exactamente debajo de esa roca que lleva 10.000 años suspendida sobre el vacío? Bienvenidos a Noruega. Un país en el extremo norte de Europa donde la tierra no termina suavemente en el mar, sino que cae en vertical, se parte en 1000 fragmentos y deja que el océano entre hasta el corazón del continente. Ese fenómeno tiene nombre, fiordo. Y entenderlo no es cuestión de leer una definición. Es cuestión de pararse frente a uno y dejar que el silencio haga el resto. Noruega ocupa la mitad occidental de la península escandinava y concentra más de 50.000 islas a lo largo de su costa. Su línea costera, si se estirara, mediría aproximadamente 100.000 kilómetros, suficiente para rodear el Ecuador 2 veces y media. Pero esos números no explican nada. Lo que explica a Noruega es la forma en que el hielo trabajó esta tierra durante millones de años. Los glaciares avanzaron lentamente, excavaron valles profundos y cuando se retiraron, el mar ocupó su lugar. Lo que quedó fueron estas grietas de agua que se adentran kilómetros en la roca, flanqueadas por paredes de piedra que en algunos puntos superan los 1000 metros de altura. Eso es un fiordo, una cicatriz de hielo convertida en paisaje. El Sognefjord es el más largo y el más profundo de todos. Se extiende más de 200 kilómetros hacia el interior del país y en algunos puntos alcanza 1.300 metros de profundidad. Para entender esa cifra, basta con saber que la Torre Eiffel mide 330 metros. Aquí el agua tiene una profundidad equivalente a 4 Torres Eiffel apiladas y aún así, desde la superficie, parece solo un espejo oscuro entre montañas. El Sognefjord no impresiona por su tamaño, impresiona por su calma. Las laderas caen en silencio, el agua no hace ruido, y los pequeños pueblos que aparecen cada cierto tiempo parecen existir al margen del tiempo, como si el resto del mundo hubiese acordado no molestarles.
A lo largo de sus orillas surgieron comunidades que aprendieron a vivir con lo que el fiordo daba y a respetar lo que el fiordo quitaba. Durante siglos, estas aguas fueron la única vía de comunicación posible. No había carreteras, no había puentes. El agua era el camino, y quienes lo conocían tenían el poder. Los vikingos que partieron desde estas costas hace más de 1000 años no lo hicieron por aventura. Lo hicieron porque sabían leer el agua mejor que nadie en el mundo. Hacia el interior del Sognefjord, el paisaje cambia de escala. Los brazos secundarios del fiordo se estrechan, las montañas se acercan y la sensación de estar dentro de algo vivo se vuelve difícil de ignorar. Uno de esos brazos es el Nærøyfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto al Geirangerfjord en 2005. En su punto más estrecho, el Nærøyfjord mide apenas 250 metros de ancho. Las paredes de piedra a ambos lados superan los 1700 metros de altura. Navegar por él es entrar en un corredor donde la naturaleza ha decidido que el ser humano pasa, pero no manda. Las cascadas caen directamente desde los bordes. El agua llega al fiordo sin avisar, y el sonido que producen se mezcla con el viento creando algo que cuesta describir con palabras y que la pantalla, por más resolución que tenga, nunca termina de capturar del todo. Bergen es la ciudad que sirve de puerta a los fiordos. Se asienta sobre 7 colinas y mira al mar con la seguridad de quien ha visto pasar siglos y sigue en pie. Fue durante mucho tiempo una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa. La Liga Hanseática, una red de ciudades mercantiles medievales que controló el comercio báltico entre los siglos XIII y XVII, tuvo aquí uno de sus enclaves más activos. El barrio de Bryggen, con sus casas de madera de colores que se alinean frente al puerto, es lo que queda de ese pasado. Los edificios que se ven hoy no son los originales. El fuego destruyó Bergen múltiples veces a lo largo de los siglos. Pero cada vez que ardía, la ciudad se reconstruía siguiendo la misma distribución, los mismos colores, la misma lógica comercial. Como si hubiera algo en ese lugar que se negase a cambiar de forma. Bergen no intenta parecer más grande de lo que es. Tiene unos 280.000 habitantes y esa escala se nota en las calles. El mercado de pescado junto al puerto sigue funcionando como lo hacía hace siglos, aunque hoy vende también souvenirs y café caliente a los turistas que llegan en crucero. Los teleféricos suben a las colinas y desde arriba se puede ver toda la ciudad, el fiordo, las islas y en días despejados, el horizonte difuminado donde el mar y el cielo dejan de distinguirse. Bergen llueve más de 200 días al año. Los locales lo saben, lo aceptan y siguen saliendo a caminar con o sin paraguas. Hay algo en esa actitud que define bien el carácter noruego. El clima no es un problema, es simplemente el paisaje en movimiento. Desde Bergen parte uno de los recorridos en tren más célebres del mundo. El Flåmsbana conecta el pueblo de Flåm con la estación de Myrdal en apenas 20 kilómetros de vía, pero esos kilómetros atraviesan un desnivel de 863 metros.
El tren sube por gargantas, cruza puentes sobre cascadas y se detiene en curvas imposibles desde las que el paisaje se abre de golpe como si alguien hubiera corrido una cortina. La línea se construyó a mano entre 1923 y 1940 en condiciones que hoy costaría imaginar. Trabajadores colgados en cuerdas sobre el vacío para perforar la roca. Túneles abiertos con pico y dinamita. Una ingeniería de la obstinación que resultó en algo que décadas después muchos consideran simplemente hermoso. El pueblo de Flam está al fondo del Aurlandsfjord, un brazo del Sognefjord. Es pequeño, tranquilo y en verano recibe más visitantes de los que sus calles pueden manejar con comodidad. Pero incluso con turistas, la escala del lugar pone las cosas en perspectiva. Las montañas no dejan de estar ahí. El agua sigue siendo oscura y profunda. Y la sensación de ser un punto diminuto dentro de algo enorme no desaparece por mucho que el parking esté lleno. El Geirangerfjord es quizás el más fotografiado de todos los fiordos noruegos. No el más largo, no el más profundo, pero sí el que concentra en pocos kilómetros la mayor densidad de elementos que hacen a este paisaje único. Las cascadas de los 7 hermanos caen desde una altura de 250 metros a ambos lados del fiordo. Enfrente, la cascada del novio le responde desde la ladera opuesta. La leyenda local dice que los 7 hermanos lanzaban botellas de alcohol a la novia de uno de ellos y que ella las devolvía con el velo. Es el tipo de historia que los lugareños cuentan con una sonrisa y que los forasteros repiten como si fuera antigua, cuando probablemente no lo es tanto. Pero el paisaje que rodea esa historia sí es antiguo. Formado durante decenas de miles de años, abierto por el hielo, rellenado por el mar, habitado durante siglos por familias que vivían en granjas colgadas sobre el abismo. Esas granjas todavía existen. Algunas se conservan como museos. Otras fueron abandonadas cuando los que las habitaban decidieron que bajar por la ladera con cuerdas para llegar al agua no era manera de vivir eternamente. Las casas quedaron solas sobre los acantilados, mirando el fiordo desde arriba como siempre lo habían hecho, sin que nadie las habitara. Ese silencio tiene un peso particular. No es el silencio de algo olvidado. Es el silencio de algo que cumplió su función y lo sabe.
El Geirangerfjord fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto al Nærøyfjord, no por ser el más espectacular, sino por representar de forma excepcional el proceso geológico que formó este paisaje. Los estudios que justificaron esa declaración señalan que estos fiordos son uno de los mejores ejemplos del mundo de territorios modelados por glaciares cuaternarios. Esa categoría tiene un peso científico que va más allá del turismo. Significa que lo que se ve aquí es irrepetible, que el proceso que lo creó tardó millones de años y que no hay ningún otro lugar en Europa donde se concentre con esta claridad. Y entonces está Preikestolen, la roca pulpito, un bloque de granito que sobresale 604 metros sobre el Lysefjord con una superficie plana en su extremo de aproximadamente 25 por 25 metros. No hay barandilla, no hay señal de advertencia, no hay nada entre quien se para en el borde y el agua que está 604 metros más abajo. Los geólogos explican que Preikestolen tiene dos grietas internas que avanzan lentamente. Calculan que en algún momento del futuro, probablemente dentro de miles de años, la roca caerá al fiordo. Por ahora sigue ahí, firme, desafiando la física con la indiferencia de quien lleva 10.000 años en el mismo sitio y no tiene ninguna prisa por moverse. La caminata para llegar a Preikestolen desde el aparcamiento dura entre 2 y 4 horas dependiendo del ritmo. El camino sube por roca, cruza zonas de madera y en algunos tramos exige apoyo de manos. No es técnicamente difícil, pero tampoco es un paseo. Cuando se llega arriba y se asoma al borde, la perspectiva que se abre es de las que cambian algo dentro. No de manera dramática, pero algo. La escala del fiordo desde allí, la distancia hasta el agua, el hecho de que esa roca lleva ahí desde antes de que existiera ninguna civilización humana en este continente. Todo eso produce una mezcla de vértigo y calma que es difícil de conseguir en otro lugar. El Lysefjord, sobre el que se asoma Preikestolen, es más estrecho y menos frecuentado que el Geirangerfjord o el Sognefjord. Sus paredes son más oscuras, la vegetación más escasa y la luz que entra tiene algo de claustrofóbico incluso en verano. En invierno, cuando el sol no llega a tocar el fondo durante semanas, el fiordo adopta una dimensión diferente. Los pocos que lo recorren en esa época hablan de un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de otra cosa. Difícil de nombrar, más fácil de entender cuando se está dentro.
Noruega no es solo sus fiordos. Pero los fiordos son la razón por la que mucha gente viene por primera vez y la razón por la que muchos vuelven. Hay algo en este paisaje que no termina de consumirse con una visita. Cada hora del día lo cambia. La luz de medianoche en verano lo convierte en algo irreal. La niebla de otoño lo hace desaparecer por tramos. La nieve de invierno lo redibuja completamente. Es el mismo lugar y es siempre otro. El Hardangerfjord es el segundo fiordo más largo de Noruega y quizás el menos esperado. Mientras el Sognefjord impresiona por su profundidad y el Geirangerfjord por su concentración de cascadas, el Hardangerfjord sorprende por su contraste. En primavera, los manzanos y cerezos de sus orillas florecen en blanco y rosa, mientras las cumbres nevadas permanecen inmóviles al fondo. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la nieve y los frutales comparten el mismo horizonte sin que ninguno parezca fuera de lugar. Esa imagen, repetida durante siglos, explica por qué esta región se convirtió en uno de los principales productores de fruta del país. El paisaje no solo era hermoso, era fértil. Y esa fertilidad, protegida por las montañas y alimentada por las aguas del fiordo, fue lo que permitió que comunidades enteras viviesen aquí durante generaciones sin necesidad de buscar otra cosa. Sobre el Hardangerfjord se extiende la meseta del Hardangervidda, la mayor meseta de alta montaña de Europa septentrional, con una superficie de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados. En verano es territorio de caminantes, renos y un silencio que tiene una textura propia, distinta a cualquier otro silencio. En invierno la meseta desaparece bajo la nieve y el viento la convierte en algo cercano a la hostilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta meseta fue el escenario de una de las operaciones de sabotaje más decisivas del conflicto. Un grupo de combatientes noruegos cruzó el Hardangervidda en pleno invierno para destruir la planta de agua pesada de Vemork, que los alemanes utilizaban en su programa de desarrollo nuclear. Lo lograron.
Las consecuencias de esa acción se estudiaron décadas después como uno de los factores que retrasó el acceso alemán a la bomba atómica. La meseta que hoy recorren los senderistas con bastones y mochilas guardó durante años uno de los secretos más pesados de la guerra. El fiordo de Hardanger tiene también sus cascadas. La de Voringsfossen cae 182 metros en vertical desde el borde de la meseta hasta el fondo de un cañón. No es la más alta de Noruega, pero sí una de las más accesibles y una de las que más han influido en la historia del arte del país. Pintores noruegos del siglo XIX viajaban hasta aquí específicamente para intentar capturar lo que la cascada producía en quien la miraba. Algunos lo intentaron decenas de veces y declararon que era imposible. Que el movimiento del agua y la escala del cañón creaban algo que el lienzo no podía sostener. Hoy los turistas llegan en autobús, se acercan al mirador y sacan el teléfono. La cascada sigue siendo la misma. Ålesund es una ciudad que no parece pertenecer del todo a Noruega. O mejor dicho, parece pertenecer a una versión de Noruega que nadie esperaba encontrar. La ciudad se asienta sobre un archipiélago de islas en la costa del More y está construida casi por completo en estilo Art Nouveau. La razón de esa uniformidad arquitectónica es un incendio. En enero de 1904, un fuego destruyó prácticamente toda la ciudad en el transcurso de una noche. Más de 10.000 personas quedaron sin hogar en pleno invierno. La reconstrucción fue rápida y total. En apenas 3 años se levantó una ciudad nueva, diseñada por arquitectos noruegos formados en Alemania, que aplicaron los principios del Art Nouveau con una coherencia que hoy convierte a Ålesund en uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de Europa septentrional. El desastre creó algo que la planificación nunca habría conseguido. Una ciudad con un lenguaje estético propio, reconocible desde el primer vistazo. Desde el monte Axla, que se sube por 418 escalones desde el centro, la vista abarca las islas, los fiordos cercanos y, en días claros, las cumbres del interior.
La ciudad aparece abajo ordenada, compacta, pegada al agua. Y el contraste entre esa arquitectura ornamental y el paisaje de roca y mar que la rodea produce una sensación difícil de clasificar. Como si alguien hubiera colocado un fragmento de ciudad centroeuropea en medio de la naturaleza noruega y ambas hubieran decidido coexistir sin discutir. El Trollfjord está en el norte, en las islas Lofoten, y es uno de esos lugares que obligan a recalibrar la noción de escala. El fiordo tiene apenas 2 kilómetros de largo y en su punto más estrecho mide unos 100 metros de ancho. Las paredes de piedra que lo flanquean superan los 1000 metros de altura. Navegar por él en barco es una experiencia de desorientación. Las paredes están tan cerca y son tan altas que el cielo queda reducido a una franja estrecha sobre la cabeza. El ruido del motor rebota en la roca. El agua está casi quieta, y la sensación es la de estar dentro de algo que no fue pensado para contener seres humanos, pero que los tolera de paso. Las islas Lofoten en su conjunto son uno de los archipiélagos más reconocibles del mundo por su silueta. Montañas de granito que emergen directamente del mar sin transición, sin playa, sin gradiente. Simplemente agua y luego roca vertical. Los pueblos de pescadores se aferran a las bases de esas montañas con una insistencia que tiene algo de obstinación. Reine, Henningsberg, Nusfjord. Nombres cortos para lugares que llevan siglos cumpliendo la misma función. Sacar bacalao del mar, secarlo al viento y exportarlo al sur. El bacalao seco de Lofoten llegó durante siglos a los mercados de toda Europa. Era una de las proteínas más importantes del continente antes de la refrigeración. Las estructuras de madera donde se cuelga el pescado a secar siguen siendo parte del paisaje, igual que las montañas y el mar. Algunas cosas no cambian porque no hace falta que cambien. En invierno, las Lofoten son también uno de los mejores lugares del mundo para observar la aurora boreal. El fenómeno se produce cuando partículas cargadas del Sol interactúan con la atmósfera terrestre a grandes altitudes. El resultado es una cortina de luz que puede ser verde, rosa, violeta o blanca y que se mueve con una lentitud que invita a no parpadear.
No hay manera de predecir exactamente cuándo aparecerá ni cuánto durará. Esa imprevisibilidad forma parte de la experiencia. Quienes han visto la aurora sobre los fiordos de Lofoten describen una sensación parecida a la que produce Preikestolen, algo que reordena las prioridades sin pedir permiso. Más al norte está Tromsø, la ciudad más grande del Ártico noruego. Se asienta sobre una isla entre fiordos y montañas a 350 kilómetros por encima del círculo polar ártico. En invierno, el sol no aparece durante casi 2 meses. En verano no se pone durante otros 2. Esa alternancia extrema de luz y oscuridad define el ritmo de vida de una manera que desde fuera cuesta imaginar. Los habitantes de Tromsø han desarrollado una relación con la oscuridad polar que no es resignación, sino adaptación. La ciudad tiene más bares per cápita que cualquier otra ciudad noruega. Los locales lo explican sin ironía. Cuando no hay luz, la gente se reúne. Tromsø fue durante el siglo XIX el punto de partida de las expediciones árticas que intentaban alcanzar el Polo Norte. Exploradores de toda Europa pasaban por aquí para abastecerse antes de adentrarse en el hielo. Algunos volvieron, otros no. La ciudad guardó sus nombres y sus historias con la seriedad de quien entiende que el riesgo y la exploración son parte de la misma tradición. Hoy el puerto de Tromsø recibe cruceros y barcos de investigación científica. Las prioridades cambiaron, pero la lógica de fondo es la misma. Este es el lugar desde donde se parte hacia lo desconocido. El Sognefjord y el Geirangerfjord, los fiordos de Lofoten, la meseta del Hardangervidda, la arquitectura de Ålesund, la aurora sobre el Ártico. Noruega no acumula paisajes, los estratifica. Cada capa que se descubre revela otra debajo, y esa otra revela otra más. El país tiene 5,5 millones de habitantes repartidos en un territorio donde la naturaleza ocupa casi todo el espacio disponible. No es una metáfora. Es una proporción real que se percibe en cuanto se sale de las ciudades. La tierra no está domesticada. Está habitada, que es distinto. Y esa diferencia es exactamente lo que hace que volver a Noruega siempre tenga sentido. Si quieres seguir descubriendo los rincones del mundo donde la naturaleza todavía manda y la historia deja huella en cada piedra, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo viaje.